Pues aquí estamos otra vez comenzando una semana y aquí en Estados Unidos ayer fue el 4 de julio, que es la gran fiesta de la independencia y ya la gente recomienza un poco la vida normal, saliendo, etcétera, y yo me reuní con muy buenas amistades que he tenido por muchos años y la hemos pasado bastante bien. Yo quería comentar las lecturas de ayer de la misa de Ezequiel, la primera. eh, el salmo también es un bello salmo de pedirle ayuda a Dios. La segunda lectura también es interesante de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Y el Evangelio también es interesante y un poco inusual, vamos a decir, ¿no? Yo no sé por qué cada vez que yo pienso en las personas que van a misa, la congregación, los feligreses, etcétera, me imagino yo en todos los lugares que he estado, quizá con algunas excepciones, que muchas veces las lecturas del Antiguo Testamento no se entienden para nada, se entenderá alguna cosa, pero probablemente hay poco conocimiento de la historia y del contexto en el cual surgen estos textos que se leen en la misa, ¿no? Porque todo tiene que ver con la historia de Israel, con las vicisitudes, todas las cosas que le sucedieron a Israel, todas las cosas que hizo Israel, el pueblo escogido de Dios, vamos a decir a partir de Abraham. Yo me doy cuenta que en la misa diaria se está leyendo del Génesis, los episodios de Jacob, que es otro tema, pero la palabra de Dios surge por situaciones que tiene el pueblo escogido, a las cuales tiene que responder y tiene que tratar de entender. Y a veces son tragedias y guerras y lo que se considera ser castigo por sus pecados. También hay que entender eso correctamente, lo mejor que se pueda. Y entonces, gracias a Dios, surgen grandes personajes como Ezequiel, que dan una respuesta, que son profetas, son visionarios, tienen un gran entendimiento de las situaciones humanas, sociopolíticas, de todo tipo. Y yo sí creo que lo que distingue al verdadero profeta en la Biblia de los muchísimos, que son la mayoría de los falsos profetas, eso lo he dicho antes y lo repito porque mucha gente a lo mejor no sabe eso, ¿verdad? Ser un profeta en el Antiguo Oriente y específicamente en Israel era como un trabajo, una vocación, una carrera que hacían personas que sabían hablar, sabían maldecir, sabían animar, a veces sabían adivinar o sabían entender situaciones o eran asesores político-militares. Yo creo que se ha dicho que Eliseo, que es un profeta verdadero, que se encuentra en el segundo libro de los Reyes, el sucesor del gran Elías, dicen que era un magnífico estratega militar, así que estaba eso, pero la mayoría se vendían por pago y privilegios, como sucede todavía en el mundo y hasta en la iglesia, desgraciadamente. Cuando hay interés financiero o de poder, la gente no se puede servir a Dios, a dos señores, o Dios o al dinero.
Así que cuando hay un religioso que le gusta mucho el dinero, cuidado, porque poderoso caballero es don dinero. Entonces, el verdadero profeta, según los textos que se pueden leer en Primera de Reyes 22 y en Jeremías creo que es 23 y en otros muchos lugares, es tener acceso al mismo consejo de Dios, digamos, en el cielo, donde Dios delibera, discute sus planes, sus designios con su corte celestial. Es una imagen quizá muy antigua, un poco mitológica, ¿no? Dios y los hijos de Dios, como por ejemplo al principio del libro de Job. Hasta el Satanás es parte de ese gabinete, se dice en algunas naciones, los presidentes tienen el gabinete, ¿no? que le aconseja. Entonces, tener acceso a este consejo que en hebreo se dice Sod, que se menciona en varios lugares, en Jeremías y en otros lugares, pues es lo que le da autenticidad al profeta. Lo oye del mismo Dios, tiene un verdadero contacto con Dios y las más de las veces lo llevan al sufrimiento y a la persecución y a no ser entendido. Y Ezequiel hizo cosas bastante extrañas. Algunos psicólogos, creo que Karl Jaspers dijo que era un esquizofrénico, pero el hecho es que es llamado por Dios con una misión muy específica y muy interesante y muy necesaria, y es de los grandes líderes del exilio babilónico del cual he hablado varias veces. Es decir, según el entendimiento teológico histórico de Israel, por violar la alianza repetidamente, por violar desde el primer mandamiento ya en el monte Sinaí con el becerro de oro en Éxodo 32. Apenas llegados al monte Sinaí, liberados de Egipto y habiendo hecho y ratificado la alianza con sangre en Éxodo 24, pues ya en el 32 ya violan el primer mandamiento adorando a un becerro de oro. Entonces Dios envía profetas repetidamente. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, se nos cuenta cuántas veces fue advertido Israel de que estaba violando una alianza que tenía consecuencias de bendiciones o maldiciones según la cumplía o no la cumplía, y que finalmente la paciencia de Dios llegó a su fin. Yo tuve un curso sobre Oseas y Amós en el norte de Israel, profetizando a las tribus del norte, las 10 tribus del reino separado del norte de Israel. Y un gran estudioso, Joaquín Jeremías, dijo, estos dos profetas muestran cómo y cuándo la paciencia de Dios llega a su fin. Es que en la teología moral católica se habla de desesperación, que es no tener ninguna confianza en la misericordia de Dios, y de presunción, que es confiar demasiado y falsamente en que todo irá bien, no importa lo que hagamos, y eso también es un error. Entonces, la misión de Ezequiel es ya después que cae el reino del sur, el del norte desaparece con los asirios en el año 722 antes de Cristo. Pero unos 150 años después, más o menos en el 500, en este caso en el 597, los babilonios o los neobabilonios, un imperio que sucede al imperio asirio,
es neobabilonio porque no es la Babilonia de Hammurabi en la época de Abraham, 1700 años antes de Cristo, sino un nuevo imperio de los años 600 y pico antes de Cristo. Entrado el 597 hay una primera deportación de las clases más altas, entre las cuales está un sacerdote llamado Yehezkel, que quiere decir que Yahvé ha fortalecido. En español se dice Ezequiel. Y este profeta es llevado a Babilonia, a orillas del río Quebar, y ahí comienza a tener una serie de visiones, incluso de la tierra santa de la cual él está exiliado, y la misión que él tiene, y yo creo que vamos a estar varios días quizá hablando de esto y de las lecturas de la misa. La misión que tiene es inculcarles al pueblo claramente, profundamente, la enormidad del pecado que han cometido. Ellos no se dan cuenta. Si ustedes leen el final de Jeremías, allá por el 44, la gente dice que es mejor adorar a la reina del cielo y ofrecerle tortas y sacrificios a dioses falsos, porque les iba mejor que cuando solo adoraban a Yahvé. Así que la mayoría de la gente, incluso en la Biblia, a duras penas, aprenden a entrar por esa senda estrecha que lleva a la vida, vamos a decir desgraciadamente, en el sentido de que nos duele y no nos gusta, pero y con la vejez se experimenta cada vez más claramente, ¿no? Hace falta verdaderamente seguir la línea recta o las cosas van mal. La paciencia de Dios se experimenta mejor en la juventud, pero después las cuentas se empiezan a pagar caramente y es tiempo de conversión. Entonces Ezequiel tiene la misión de inculcarles al pueblo lo que han hecho, de tal modo que ellos incluso se desmoralicen o se pudran, se dice en el texto hebreo, de modo que se conviertan, porque Dios no se complace en la muerte del pecador, Ezequiel 18 y otros pasajes muy famosos, sino en que se convierta y cambie de conducta y viva. Y entonces con esas reflexiones vamos a seguir mañana con el tema este.